Després de la recomanació musical d'aquest dia, d'aquesta jornada avui, com dic, en aquest dijous és el moment ja de saludar el proper convidat que tenc jo a l'estudi, és en Lluís Baena, ell és advocat. Com estàs, Lluís? Molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal, com va? Molt bé. Digue'm, dic que hem de parlar amb tu, t'hem convidat perquè has estat, la persona encarregada de presentar aquest recurs de reposició. Hem parlat, i aquest dia venim parlant molt, no?, de la decisió del Tribunal Superior de les Illes Balears, avalant les mesures de restricció que aprovades també per l'executiu autonòmic. Després de tots aquests dies, els quals s'ha parlat moltíssim de les diferents visions o decisions que se podien prendre a diferents territoris, aquesta... Potser no sé si és correcte dir-ho, però passar la pilota calenta o la patata calenta a les comunitats, sobretot als tribunals, i ara després el Suprem, per veure què se pot fer, què no se pot fer, ha originat tota una sèrie de diferències i de divisions dins Espanya. Bé, aquí a les Illes Balears, després de tots aquests dies, s'han presentat diferents recursos. Hi ha una formació política que és Vox, que ha presentat un recurs contra el decret del govern, per un costat, i també un recurs contra la interlocutòria del tribunal. I tu, Lluís, has presentat també un recurs de reposició per part una entitat més particular, que es Baleares en Acción. Baleares Acción, que luego me riñen. Lo decimos bien dicho, Luis, no vaya a ser. Baleares Acción. ¿Cómo se argumenta ese recurso de reposición y qué te lleva a presentar precisamente ese recurso contra el auto del tribunal? Mira, yo considero que la herramienta jurídica adecuada para debatir estas cuestiones es el recurso de reposición. Primero porque tiene plazos mucho más cortos que, por ejemplo, poner una demanda. Tienes una demanda, tienes que pedir el expediente, tienes que formalizar la demanda, tienen que hacer alegaciones. Con el recurso de reposición todo será mucho más rápido y tendrán que contestar más o menos en un plazo de 5 días cada parte y luego el tribunal decidir. Va más rápido. Es un proceso mucho más ágil, mucho más rápido el recurso de reposición. Esto se presentó hace 2 días. Se presentó, correcto, hace 2 días. Entonces tendríamos una decisión o un fallo. No te puedo decir porque los tribunales tienen mucho trabajo, entonces pues no se puede decir nunca con exactitud. Siempre me lo piden todos los clientes y siempre les digo lo mismo. ¿Qué se argumenta en ese recurso de reposición de Baleares Acción? Mira, nosotros presentamos 2 tipos de argumentos. Uno sobre las competencias que tiene el Gobierno de las Illes Balears para dictar este tipo de normativa y el segundo es si se ha seguido el procedimiento administrativo adecuado. En cuanto a la competencia, nosotros presentamos 2 argumentos. Uno que es calcado a los autos del TSJ de Aragón y al TSJ del País Vasco, que establecen ambos que lo que se pueden hacer son actos ejecutables sobre personas identificadas. Sin embargo, lo que entendemos que está haciendo el Gobierno es legislar, hacer un estado de alarma, para que me entiendan. Entonces, para poner un sencillo ejemplo, lo que pueden hacer es internarme a mí en un hospital porque soy un peligro público para la salud, ¿no? Pero no a toda la población. No una medida generalizada, sino más quirúrgica. Más quirúrgica, correcto. Eso es lo que se plantearía, ¿no? ¿Y el otro argumento? Y el otro argumento sobre la competencia tira un poco de la ironía, porque en todas las ratificaciones anteriores que han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia, en septiembre ya hubo, el organismo competente es la Consellería de Salud. Y en cambio en esta vez ha sido el Gobierno de las Illes Balears. Si coges la ley y observas todos los artículos que se citan, en todo se habla de la autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria, etc. La autoridad sanitaria, según la ley de sanidad de las Islas Baleares, no es el Gobierno de las Illes Balears, sino que es la Consellería de Salud. Entonces, el organismo competente es la Consellería de Salud y no el Gobierno. No puede adoptar ese tipo de medidas. No se podría adoptar, pero bueno, alguien tiene que tomar la decisión. Se toman en un Consejo de Gobierno. Correcto. O sea, sí, correcto, pero es que el que tiene que tomar la medida es la Consellería de Salud, no el Gobierno, porque son organismos distintos. Además de estos argumentos, esto en cuanto a competencias de la comunidad autónoma, pero correcto. Me dices, Luis, hay otro tipo de argumentos en los que también nos hemos fijado y que también se han quedado reflejados en ese documento, en ese recurso. Correcto, es decir, si ellos dicen que esto no es necesario el derecho excepcional, sino que es suficiente el derecho ordinario, se tendrán que seguir por las normas del derecho ordinario. La Constitución, en su artículo 105, ya establece ese procedimiento de audiencia de los interesados.
hay división dentro de las sentencias que he leído sobre cuándo hay que dar ese plazo de audiencia al interesado. Algunas dicen que basta en el procedimiento administrativo, otros dicen que es necesario tanto en el procedimiento administrativo como en las ratificaciones de medidas de las medidas. Entonces consideramos que tendrían que haber dado plazo a los interesados, es decir, a toda la población. Claro, ahí me estás planteando, ¿no? Y además esta es una cuestión que ya cuando se avanzó la decisión del tribunal, que todavía no estaba además ni publicado el auto porque se avanzó un día antes, esta es una cuestión que le pregunté y además directamente, ¿no?, a expertos, magistrados, ¿no?, del tema de si cabía recursos, si no cabía, hasta qué circunstancia, por ejemplo, si un particular podía, ¿no?, presentar algún tipo de recurso en este sentido. ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué tiene que ser? ¿Y qué tipo de recurso? Estamos hablando ahora mismo de un recurso de reposición. Claro, el recurso de reposición es un recurso que va a resolver el mismo tribunal. Yo entiendo que en todo caso sí que tengo ese derecho como persona afectada, o Baleares Acción, en particular de Baleares en Acción, tiene la oportunidad de poder recurrir ese auto, porque si no hay completa indefensión y no puede defenderse de lo que adopten sobre él. Si son medidas sobre personas concretas, como ellos dicen, esas personas concretas podrán defenderse ante los tribunales, ¿no? Es que si no, ya estarían admitiendo que es una legislación y no una medida sobre personas concretas. Me queda claro, que no son unas medidas más concretas, sino que se estaría legislando, y ese es uno de los principales argumentos, ¿no?, que estáis vosotros poniendo, ¿no?, y pues se ha puesto negro sobre blanco y además se ha presentado ya hace 2 días en ese recurso de reposición de Baleares Acción. Claro, entiendo que todo este recurso viene originado porque consideran desde esta entidad que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Correcto. Consideramos que se está vulnerando tanto derechos fundamentales como ya también un poco el precepto o el principio constitucional, que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona no es un derecho fundamental porque está antes que los derechos de la persona. Es decir, es algo que engloba y le da una realidad al ser humano. Es decir, para que me puedas entender, en la dignidad de la persona lo que articula es yo soy yo y mis derechos fundamentales. Y no me puedes quitar a mí de mis derechos fundamentales. Por algún motivo excepcional y de extremada urgencia, sí que se pueden hacer limitaciones, pero tienen que ser lo más precisas que sean, lo más limitadas en el tiempo y lo menos dañosas y gravosas. Entiendo, por tanto, que no es una cuestión de estar en contra de todas las restricciones aprobadas, sino que se haga de una manera diferente. Claro, aquí hay diferentes criterios. Por ejemplo, Baleares en Acción está bastante en contra de que se adopten ese tipo de medidas. Yo, como particular, sí que considero que se pueden adoptar algún tipo de medidas. Lo que también opino que lo que se está haciendo es pescar con una red con unos agujeros muy amplios. Y el COVID es desde el tamaño de una sardina. Entonces, cuando tú tiras esas redes, todas las sardinas, digamos, para que se me pueda entender, pasan por esos huecos de la red. En cambio, se quedan los delfines. Los delfines serían nuestros derechos fundamentales. Entonces, se están quedando nuestros derechos fundamentales vulnerados. Sin embargo, el COVID sigue pasando. O sea, lo que se han encontrado en diferentes estudios científicos, como por ejemplo el estudio del Gobierno, del Ministerio de Ciencia, qué sabemos del COVID y por qué hemos actuado así, lo que dice básicamente es que no hay que... Igual que la declaración de Barrington, lo que dice es que hay que evitar ese tipo de medidas tan genéricas y indeterminadas, sino buscar las personas que están infectadas y tomar medidas respecto a esas personas. Lo que decíamos, unas medidas más concretas, que es en la línea que han ido otros tribunales en otras comunidades autónomas, ¿no? Correcto. Bueno, ahora veremos qué dirime la justicia, porque evidentemente el tribunal tiene que decidir sobre este recurso de reposición, ¿verdad? Yo no sé si también y en tus manos está, por ejemplo, otro tipo de demandas o tienes en estudio demandas de sectores que se han visto muy afectados con las restricciones durante toda la pandemia. Hombre, yo conozco que por ejemplo, el abogado Eduardo Luna está planteando ya una demanda de derechos fundamentales, me lo estuvo comentando, estuvimos charlando, también es un abogado que conoce muy bien esos temas y opina igual que yo. Y luego es cierto que ayer o anteayer puede ser salir en el periódico, en el diario de Mallorca, una noticia que empresarios deciden... De turismo demandarían
irían contra esas restricciones. Claro, correcto. Esto, yo creo que yo tengo un abogado de confianza, un periodista de confianza en el Diario de Mallorca. Y a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Grave problema para un abogado, ¿no? Venga. Tenemos que ser claros. Y claro, yo lo que le dije, yo le envié el informe jurídico, porque quería que él lo tuviese, porque siempre ha hecho, me parece que sabe mucho de derecho, le interesa. Y claro, yo a lo mejor no fui suficientemente específico y le dije que iba a interponer algún tipo de medida, algún tipo de demanda contra los derechos, contra esas medidas limitativas de derechos fundamentales, pero que no las aplicaría en nombre del sector de la hostelería. Y entonces, claro, me expliqué mal. Y entonces él entendió que iban a ser los empresarios que iban a interponer demandas. No, pero bueno, en este sentido tienes, y has hecho referencia al informe jurídico, es un informe jurídico de las medidas anti-COVID, lo has realizado tú, Luis. Precisamente, son varias páginas y yo me lo he mirado y de hecho, ¿no? Bueno, luego hay una serie de conclusiones. En base a este informe jurídico, ¿qué medidas crees que se deberían de tomar o se piensan tomar? Si me lo puedes avanzar. Claro, esto depende un poco de cada empresario, de cada asociación. Entonces, yo lo que les he dicho es mi opinión personal. Está ahí reflejado varias veces que es mi opinión personal. No significa que deben tomárselo al pie de la letra. Yo soy un legalista, es decir, yo creo que hay que cumplir siempre con la ley, siempre que sea justa, dentro de las... y que luego se podrán pronunciar. Y las cuestiones, lo que yo creo que sí que podrían poner son demandas por reclamación patrimonial, porque las medidas no se están adoptando de la forma y proporcionadamente. Entonces podrían reclamar dinero. Porque serían unas medidas, entonces, al entender, ¿no? Y según tú has elaborado y pones en este informe jurídico, ¿no? Que serían por indemnización, ¿no? O una especie de indemnización, porque se consideraría que no han sido proporcionadas con el sector de la hostelería. Yo es que consideraría que son nulas. O sea, que esas medidas son nulas de pleno derecho y que se ha producido un grave daño a la hostelería. Tendrían que haber dado trámite de audiencia, tendrían que haberlo adoptado de una manera más concreta y teniendo en cuenta también los estudios científicos, que muchas veces se los saltan. ¿Por qué dices muchas veces se los saltan? Hombre, porque a mi parecer, también yo ya tengo algún tipo de experiencia ante los tribunales y hablando con ellos. Yo nunca he visto un informe jurídico en el tema de restauración, no. Pero, por ejemplo, en otro tipo de temas, sí. Por ejemplo, yo he visto informes jurídicos, informes sanitarios que lo que hablan no es de restringir a 6 personas las reuniones dentro del domicilio privado. Yo eso jamás lo he visto en ningún informe científico, ni a 10. Lo que he visto es reducir el aforo. El aforo es una cuestión muy distinta. Claro. El aforo está relacionado con la densidad. O sea, es decir, ¿qué sentido tiene que aquí en esta sala puedan haber 6 personas que apenas hay distancia, pero en mi terraza, que tiene 100 metros, me lo estoy inventando, solo puede haber 6 personas? Si a lo mejor hay más aire libre, hay más distancia de seguridad, etcétera. Entonces, lo que he visto en los informes científicos es exactamente eso, reducir la densidad. Pero no el aforo, perdón. En base a estas conclusiones que has escrito y que has elaborado en este informe jurídico, por tanto, entendemos que se producirán pasos en ese sentido de que se presentarán demandas. Posiblemente sí. Aún no tengo concretado nada, entonces tampoco puedo decir que voy a interponer nada porque no hay nada concretado. De momento, así está la situación. Luis, yo te agradezco mucho que vengas, ¿no? Y que nos expliques exactamente, ¿no? El detalle, ¿no? Porque muchas veces hablamos, nos quedamos en los titulares y no se profundiza más, ¿no? Ahora mismo, bueno, como decimos, ese recurso de reposición, estaremos pendientes de la decisión, ¿verdad?, de los jueces. Sí, bueno. A la expectativa. Yo creo que en todo caso, tengas razón o no, siempre es bueno el debate jurídico. Y yo creo que en una democracia es importante que se interpongan ese tipo de acciones y que se pueda debatir y se pongan, digamos, como pequeñas trabas para que en todo caso, aunque no se tenga... Yo creo que tengo 100% razón, pero en todo caso, aún no teniendo la razón, porque es una casualidad que es una posibilidad que cabe, sí que considero necesario que se debata y haya un debate serio y profundo sobre el alcance de esta ley.
Y eso yo creo que es muy importante. Abrir debate siempre es importante. Siempre es y que importante. se escuchen todos los puntos de vista y todas las opiniones. Luego, evidentemente, hay una interpretación y hay una decisión. Y, evidentemente, ¿no? Es lo que, al fin y al cabo, luego tenemos que acatar, que es que ahora mismo estamos en esta situación. Luis, estamos en contacto contigo. Yo te agradezco que, además, hayas sido tan claro en la explicación y me imagino que hablaremos próximamente, sobre todo cuando tengamos, ¿no? Esa resolución del recurso de reposición que se ha presentado, ¿no? Contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares en cuanto a esas últimas restricciones, que estamos hablando del toque de queda, que estamos hablando de la limitación de las reuniones sociales y de otros 2 puntos, ¿verdad? Y otras medidas como límites de aforo, etcétera. Luis, muchísimas gracias por la visita. A ti por la entrevista y espero que no sea la última, que sigamos en contacto. Pues muchísimas gracias. Por mi parte, espero repetir. Muchas gracias.